Salmo capítulo 46, versículo 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si de algo podemos estar seguros, hermano, como hijos de Dios, es que siempre en medio de nuestras tribulaciones Dios está con nosotros. Y en medio de nuestras tribulaciones Él se convierte siempre en nuestro amparo y fortaleza. No importa cuál sea la tribulación, no importa cuál sea el problema, no importa por qué vino, no importa por qué está aquí, no importa por qué llegó esta tribulación a nuestra vida o a nuestra casa o a nuestra familia. Dios siempre se va a convertir en medio de la tribulación. Dios siempre se va a convertir en nuestro amparo y en nuestra fortaleza. Ahora, podemos decir, hermano, que son inevitables las pruebas y las tribulaciones en esta vida. Podríamos desear, ¿no? Nuestro sueño pudiera ser no tener problemas, no tener situaciones difíciles, ¿no? Hermano, ser libre de las situaciones, que yo y mi suegra nos entendiéramos, ¿no? Y que no hubiera problema con mis hijos y no tuviéramos ninguna situación económica mala y que todo fuera viento en popa, ¿no? Esa sería una vida magnífica, pero esas vidas no existen. Siempre va a haber, a lo mejor va a haber tiempos de paz, ¿no? A lo mejor va a haber algunos años de bonanza y algunos años de bendición, pero al final de cuentas siempre vienen las pruebas de una u de otra manera. Pruebas pequeñas, pruebas sencillas, algunas otras veces pruebas medianas y algunas otras veces pruebas muy difíciles y muy fuertes, ¿no? Pero siempre vamos a pasar por las pruebas y no importa por qué prueba pasemos, Dios se convierte en nuestro amparo y fortaleza. Pero la idea es que no podemos escapar de las pruebas en la vida. Tarde que temprano nos vamos a enfrentar con una prueba. Ahora, pero las pruebas siempre vienen por una razón. Y lo importante es que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, nos preguntemos, y no sé si alguna vez lo has hecho. A ver, ¿cuántos han pasado por pruebas? Levanten la mano, por favor. A ver, yo levanto la mano, ¿no? ¿O cuántos están, bájenla, cuántos están pasando por una prueba? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos están pasando por una prueba ahorita en este momento? Pequeña, mediana o grande, ¿no? De salud económica, familiar, matrimonial, no sé. A ver, levanten su mano, yo quiero ver. Mira, o sea, sí, la palabra era para ustedes. En medio de la prueba necesitamos preguntarnos, es muy importante, ¿por qué vino esta tribulación? ¿Por qué vino esta prueba a mi vida? No sé si lo has hecho, pero necesitamos hacerlo en medio de la prueba, porque si no, escúchame, si no vamos a pasar la prueba en balde, si no estamos sufriendo la prueba en balde, necesitamos pararnos y decir, a ver, esta enfermedad, esta situación económica, este problema matrimonial, esta situación en mi vida, ¿no? ¿Por qué vino? Esta tribulación por la cual estoy pasando en este preciso momento que me está haciendo llorar, que me está haciendo amargarme, que me está haciendo, me está enlutando. Esta prueba, ¿por qué vino? ¿Por qué llegó a mi vida? ¿Cuál es la razón? Ahora, yo les quiero hablar esta mañana que la tribulación puede venir por 4 causas y en estas 4 causas están las claves de las preguntas, de las 4 preguntas que debemos hacernos. De hecho, la predicación se llama, yo le titulé a esta predicación, 4 preguntas que debemos formularnos en medio de la tribulación. ¿Está bien? Porque hay cuatro causas por las cuales vienen las tribulaciones y entonces necesitamos hacernos en cada una de esas causas necesitamos hacernos una pregunta. Entonces yo te quiero decir por qué causa viene la tribulación o por qué causas, plural, viene la tribulación. La tribulación puede venir, punto número 1, para los que están anotando, la tribulación puede venir a causa
del pecado. Muchas veces podemos llegar a tiempos de tribulación, muchas veces podemos llegar a tiempos de prueba por causa de que hemos pecado. Juan capítulo 5, versículo 14, dice que, y he hablado de esto los últimos domingos, les he mencionado mucho esto, dice que había un paralítico en un estanque que se llamaba Betesda. Ahora, es una historia muy rara en la Biblia porque dice que un ángel bajaba y descendía y movía las aguas y que el primero que entraba a las aguas era sanado. Y Jesús andaba por allí, ¿verdad? Jesús conocía el lugar. Yo no sé si la historia era verídica o era una leyenda, un mito. O sea, no lo sé, la Biblia no lo aclara, pero ahí en Juan capítulo 5, si lees la historia llegando a tu casa, dice que bajaba el ángel que movía las aguas y que el primero que entraba al agua era sanado, el segundo que entraba al agua perdía, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto que se aventaba ya, el primero era el ganador y el que salía supuestamente sano del lugar. Ahora, el paralítico que estaba allí, en el cual Jesús puso sus ojos, no tenía a nadie que lo echara en el agua, ¿no? Era paralítico, él no se podía mover y no había ahí ningún familiar, no había ahí ningún amigo que lo tomara y lo aventara al agua cuando las aguas se movían. Y dice que tenía 38 años de paralítico, tenía 38 años con esta enfermedad que lo imposibilitaba para poder moverse. Y entonces dice que Jesús viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le contesta y dice, Señor, sí, pero tristemente, ¿verdad? No tengo a nadie que me meta en el estanque, no tengo a nadie que me aviente cuando el agua se mueve. Y entonces Jesús lo sana, ¿no? Sin necesidad de entrar al agua. Jesús le dice, pues toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Y entonces el hombre paralítico se para y empieza a caminar y ¡wow! Y se hace una conmoción ahí. Y dice el versículo 14, dice que después le halló Jesús en el templo. Fíjate, ya no estaba en Betesda, ya no estaba en el estanque de Betesda, ahora este hombre estaba en el templo. Qué interesante, ¿no? Porque fue sanado y lo primero que hizo, ¿qué fue? Irse de vacaciones a Las Vegas, ¿no? Irse de vacaciones a Hawái, irse de baile, ¿no? Y entonces Jesús lo sacó del antro porque ya podía moverse y entonces fue a bailar. No, dice que fue sanado y lo primero que hizo fue ir al templo. Y ahí en el templo Jesús lo encuentra y le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Qué interesante, ¿no? Para que no te venga alguna cosa peor. Eso quiere decir que probablemente este hombre enfermó, la enfermedad vino a su vida por causa de un pecado. No lo dice la palabra, no dice qué pecado, pero Jesús le advierte y lo encuentra y le dice, mira, no sigas pecando. No peques más, no te vuelvas a meter en lo que andabas metido, porque por esa causa quedaste paralítico por 38 años. Entonces, no hagas eso, no vuelvas a eso para que no vuelvas a enfermarte. Porque entonces el contexto nos muestra que este hombre estaba enfermo a causa de su pecado. Santiago, ve conmigo ahí por favor, capítulo 5, versículo 14 y 16. Dice, pregunta, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora escucha lo que viene a continuación, es muy importante. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego el verso 16 dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estos 3 versículos, el contexto de esta cita nos muestra o nos deja ver que algunas enfermedades, escúchame, algunas, no todas, no siempre, ¿oíste eso que acabo de decir?
No todas, no siempre, pero en algunas ocasiones, algunas veces, algunas enfermedades vienen a causa de el pecado de una persona. Por eso Santiago escribe y dice, si hubiere pecado, oren por él, y si hubiere pecado, le será perdonado, pero debe confesar. Dice el versículo 16, dice, confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. A lo mejor la enfermedad vino porque hay mucho resentimiento en mi vida en contra de una persona y me enfermé. Porque ¿sabes algo? El rencor, el odio, la amargura en contra de otras personas nos enferma. ¿Sabías eso, hermano? Nos enferma. Enferma nuestro corazón, enferma nuestro cuerpo físico. Y en algunas ocasiones podemos tener tanta ira o tanto coraje o tanta amargura o tanto resentimiento, tanto odio guardado en nuestro corazón que nos está enfermando. Y entonces dice Santiago, confiesen sus pecados unos por otros, ¿verdad? Unos a otros. ¿Sabes qué? Perdóname, tengo mucho coraje en contra tuyo, ¿no? O tengo mucho coraje en contra tal vez de una persona que ni vive aquí en Morelia, vive quién sabe en dónde, ¿no? Y está allá y casi no la veo, pero él me enterró un puñal en la espalda, él me abandonó, él hizo algo terrible conmigo, con mi familia, pero ¿sabes qué? Aunque no lo veo, aunque no le hablo por teléfono, yo lo perdono, yo saco de mi vida ese odio, ese rencor, y entonces soy sanado, y el pastor viene o el hermano de la iglesia viene y ora por mí, ¿no? Y entonces yo confieso mi pecado y entonces viene sanidad. Entonces, fíjate, no solo hablamos de enfermedades, pudiera ser que hay una enfermedad que viene a mi vida, hay una tribulación de enfermedad que viene a mi vida a causa del pecado, pero no solamente hablamos de enfermedades, también pueden venir problemas matrimoniales por causa del pecado. Hermano, ¿qué cree que engañé a mi mujer, verdad? Y ahora tenemos un problema matrimonial. ¿Por qué será? Pues por causa de tu pecado, ¿verdad? Porque engañaste a tu esposa. Hermano, ¿qué cree? Que estamos teniendo una situación económica muy difícil, lo que decía Jonathan hace un momento aquí en la ofrenda, ¿no? Porque no nos aguantamos las ganas de comprarnos el último modelo de carro que sacó la Nissan, ¿no? Y entonces, pero tenían dinero para pagarlo. No teníamos dinero, pero nos endeudamos, nos metimos en el autofinanciamiento y ahora estamos hasta el cuello de las deudas y pues fue por tu pecado de falta de templanza, ¿no? Fue por tu pecado de avaricia, fue por tu pecado de presumir lo que no tienes. ¿Me estoy explicando? Entonces, un problema, una tribulación, una situación difícil puede venir a causa del pecado. Y lo importante es que yo necesito pararme en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, y necesito preguntarme, a ver, ¿estoy pasando esta tribulación por algo que ofendió a Dios en mi vida? ¿Estoy sufriendo esta situación, sea enfermedad, sea problema familiar, sea problema económico, sea cualquier tipo de situación? ¿Estoy sufriendo esto a causa de algún pecado claro en mi vida? ¿Y por qué digo claro? Porque a lo mejor Dios ya me ha estado hablando, ya me ha estado diciendo, arrepiéntete. ¿No? Eso que estás haciendo no está bien, eso que estás guardando en tu corazón no está bien. Estás en pecado, estás en maldad, estás desobedeciendo mi voluntad. Arrepiéntete. Porque mientras no te arrepientas, escúchame, la prueba va a continuar. Hermano, ore por mí, ponga sus manos, ¿verdad? Y ore que se acabe esta tribulación, ore que se acabe esta prueba tan difícil por la que estoy pasando. No, a veces no es necesario orar, a veces es necesario arrepentirse. Y cuando me arrepiento, entonces la prueba se termina. Ahora, escúchame, no siempre es por pecado, tengo otras tres.
Entonces, a lo mejor tú ahorita estás pensando, hermano, no, yo no estoy en pecado. No, a lo mejor no caes en el inciso del pecado, pero caes en el inciso de los otros tres. Pero en alguno de los cuatro incisos vas a caer. De que vas a caer, vas a caer, ¿no? Pero en el de pecado no. Ahora, pero si es en el de pecado, yo necesito ser sincero conmigo mismo, ser honesto conmigo mismo y con Dios. Y decir, tengo que abandonar el pecado. Algunas personas no abandonan su pecado porque les gusta. Algunas personas no abandonan su pecado porque les atrae, les llama la atención, ¿verdad? El pecado es su ídolo. Entonces dicen, no, jamás voy a dejar a Margarita la secretaria, hermano. Yo sé que esto me trae problemas con mi mujer, yo sé que esto me está trayendo problemas con mis hijos, yo sé que esto está causando una situación difícil en mi familia, pero hermano, es que Margarita la secretaria es el amor de mi vida. Bueno, pues entonces sigue ahí y ahí va a seguir la tribulación, ahí van a seguir los problemas, ahí va a seguir la situación difícil. Hasta que no haya arrepentimiento. Amén. Muy bien, número 2. ¿Por qué pueden venir problemas a nuestras vidas o tribulación a nuestra vida? Por desobedecer la palabra. Ahora tú puedes pensar, hermano, pues eso es lo mismo que en el punto número 1. No, porque a veces yo puedo no estar en pecado, pero puedo estar desobedeciendo la palabra de Dios. Al final de cuentas, bueno, desobedecer es pecado, ¿verdad? Pero por desobedecer la palabra de Dios. Y ahorita les voy a aclarar este punto, pero vayan conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, y voy a leer del verso 2 al verso 4. Dice, y dijo el rey David a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las todas las tribus de Israel, desde Edán, que se encontraba en el norte del país, hasta Beerseba, que se encontraba en el sur del país. O sea, recorre todo, es como decir desde Tijuana hasta Cancún, ¿no? Desde Tijuana hasta Yucatán. Más o menos es la idea, ¿no? Dice, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente, no de la gente normal, sino de la gente de guerra. Es lo que está hablando allí. Y dice el versículo 3, y Joab, que era su general, le respondió al rey David y le dijo, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas pregunta, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O la otra manera de decirlo es, ¿para qué quieres hacer esto? Y entonces dice verso 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Y entonces salió pues Joab obedientemente con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. No quería censar al pueblo, David no quería saber cuántos niños había, cuántos jóvenes había, cuántos adultos había y cuántos ancianos había. David no le importaba eso. David quería censar solamente a los hombres que podrían salir a la guerra, de 20 a 40 años de edad aproximadamente, ¿no? De 20 a 50 años de edad, que estaban fuertes, que estaban aptos, que estaban listos para la guerra. Escúchame, y eso estaba totalmente en contra de la palabra de Dios. Censar al pueblo viendo o con el objetivo de ver cuánto tenemos de gente para el ejército, estaba totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, porque no era algo que Dios le había mandado, como a Moisés. Por ejemplo, a Moisés le dice Dios cuando estaban en el Sinaí y iban a salir a tomar la tierra prometida, le dice Dios a Moisés, censa al pueblo. ¿Te acuerdas? Y luego ya cuando todo ese pueblo murió, los 40 años en el desierto, y ya esa generación había muerto y se había levantado una nueva generación, y ya Moisés estaba viejito y le iba a dar el mando a Josué, Dios le vuelve a decir, censa al pueblo. Ahora, esa orden venía de Dios, pero ahí estaban censando hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? Pero aquí David solamente quería censar a los del ejército. Estaba demostrando, punto número 2, que no confiaba en Dios, que estaba poniendo su confianza en los hombres de guerra que tenía. Y número 3, estaba poniendo su esperanza en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque al final de cuentas, hermano, ¿quién peleaba sus batallas? Dios. Con 100 hombres ganaban la guerra.
¿no? Porque no era el número de personas, no era lo fuerte que eran, no era lo astuto que eran, no era lo inteligente que eran, era que Dios estaba con ellos. Y al final mataba más el Señor que lo que mataban los soldados israelitas, ¿no? Entonces, al final de cuentas estaba violando la palabra de Dios. Y Dios le habla a través de Joab. Y Joab le dice, no lo haga, señor rey. Yo obedezco, yo soy su general, ¿verdad? Pero ¿para qué quieres hacer esto, David? Y ¿sabes algo? Muchas veces cuando estamos violando la palabra de Dios, Dios nos habla. Dios nos habla a través de un cónyuge, o Dios nos habla a través de una predicación, o Dios nos habla a través del pastor, o Dios nos habla a través de un hermano, o Dios nos habla a través de un hijo. Nos da señales. De repente estás viendo una película cristiana y ¡pum! Dios te da señales, ¿no? Estás viendo una predicación y ¡pum! Dios te habla. Estás violando mi palabra. No lo hagas, no hagas esto. Estás violando mi palabra. Y algunas veces, escúchame, algunas veces violamos la palabra de Dios porque no conocemos la palabra de Dios. Violamos la palabra de Dios y ni cuenta nos damos que estamos violando la palabra de Dios. Y algunas otras veces sabemos que le estamos violando, pero igual nos vale, ¿verdad? Y dicen, pues sí le estoy violando, pero ¿qué me importa, verdad? Esto me gusta. O sea, que violamos la palabra de Dios por ignorancia o violamos la palabra de Dios por rebeldía. Pero al final de cuentas, violar la palabra de Dios va a traer a mi vida problemas, va a traer a mi vida tribulación, va a traer a mi vida angustia. Fíjate, cuando desobedecemos la palabra de Dios podemos traer problemas económicos. ¿Por qué? Porque nos endeudamos, porque pedimos prestado. Y aquí dice que no te debes endeudar. Aquí dice que no debes pedir prestado. Aquí dice que no debes salir fiador. Pero tú no haces caso y dices, no me importa, yo voy a pedir prestado, ¿verdad? Yo voy a sacar la tarjeta de Sears y la de Liverpool y la de Costco y la de Sam's y la de la comadre Concha, ¿verdad? Y la de la Caja Valladolid, y voy a sacar la tarjeta de Bancomer y de Banamex y de todos los bancos habidos y por haber, y voy a gastarme dinero que no tengo. Y entonces violas la palabra de Dios y entonces te metes en un problema económico grave. Problemas matrimoniales porque violamos la palabra de Dios y no amamos a nuestra esposa y no la tratamos como vaso frágil, o no nos sometemos a nuestro marido, o no obedecemos a nuestros padres y nos sujetamos a ellos. O problemas de salud por violar la palabra. Perdóname lo que voy a decir, pero ando con rameras, ando fornicando. Hermano, y ahora tengo una enfermedad. Pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Tienes una vida sexual promiscua? ¿Qué esperabas sacar de eso? O algún vicio. Hermano, me gusta seguir tomando, me gusta fumar, me gusta drogarme, ¿no? Y ahora tengo un problema de salud. Pues claro que sí. Escúchame, aún tomar mucha Coca-Cola, ¿no? O mucha Pepsi o mucho refresco. Y hermano, ahí si tomo mucho refresco, ¿en qué violo la palabra de Dios? ¿Eso qué pecado es? No es ningún pecado tomar Coca-Cola, ¿no? Y sobre todo si está con hielito, sudadita, helada, fría, ¿no? O sea, no es ningún pecado. El problema es que aquí dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo deberías de cuidar. Y entonces el abuso del refresco o el abuso de las carnitas o el abuso de la grasa o el abuso de los tlacoyos, ¿no? O el abuso de todo ese tipo de cosas, pues te va a enfermar y de alguna manera estás violando la palabra de Dios. O podemos tener dificultades con quienes nos rodean porque no somos mansos, porque no somos humildes o porque no tenemos paciencia. No es que tengo problemas con esta señora, tengo problemas con este hijo. Sí, porque no eres manso, no eres humilde, no tienes paciencia, no tienes templanza. Eres celoso y entonces tus celos provocan situaciones difíciles, te han traído problemas difíciles porque estás violando la palabra
de Dios. Entonces yo tengo que preguntarme, en medio del problema, yo tengo que preguntarme por qué estoy pasando por esta tribulación. ¿He desobedecido algún mandamiento? ¿He desobedecido alguna ley bíblica? El hijo pródigo llegó al punto de encontrarse en medio de los cerdos, deseando el alimento de los cerdos, ¿no? Por una actitud de avaricia y una actitud de rebeldía en contra de su padre. No les terminé de contar la historia de David. Joab obedeció y dijo, bueno, el rey quiere que cense al pueblo, el ejército, voy a censar al ejército. Y se fue y censó a todos los hombres de 20 años para arriba para el ejército. Y cuando regresó, y todavía no habían creo que terminado ni de contar cuando vino un castigo a David. Y Dios le habló a David, le dijo, escoge 3 castigos, ¿verdad? O que venga una peste por 3 días, o que venga una nación y los invada, o que yo mismo empiece a traer juicio a este pueblo, ¿no? Y entonces David dijo, no, caer en mano de mis enemigos, no, ¿verdad? Mejor tú mismo ven, Señor, y haz lo que tengas que hacer. Y empezó, dice ahí en la Biblia, empezó una mortandad. ¿Por qué vino el problema? ¿Por qué vino la tribulación? Porque desobedecieron la palabra de Dios, porque confió más en el hombre que en Dios, porque puso su esperanza en las personas, porque hizo algo que Dios no le había mandado hacer. Hermano, ya nos vamos a Monterrey, allá vamos a hacer nuestra nueva vida, allá vamos a prosperar, allá vamos a salir. Pero ya oraste, ya le pediste a Dios guía, ya pediste a Dios consejo. No, hermano, pero nos vamos, ¿no? Y se van y al rato la situación terrible, difícil, ¿no? Porque hiciste algo sin consultar a Dios, violaste la palabra porque no consultaste al Señor. Y yo debo pararme y decir, Señor, estoy desobedeciéndote en algo. Esta tribulación vino porque te estoy desobedeciendo, porque estoy violando tu palabra. Número 3, las pruebas pueden venir para, fíjate, no por pecado, no por violar algún mandamiento o alguna ley espiritual, sino solamente, número 3, para probar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Escuchaste eso que acabo de decir? Probablemente no estás en pecado, probablemente no has violado ninguna ley. La prueba está viniendo a tu vida únicamente, exclusivamente, porque Dios está probando tu fe y tu confianza. Job capítulo 1, versículo 1, solamente ese verso vamos a leer. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era, dice ahí, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas 4 cosas eran la característica de la vida de Job. ¿Escuchaste, hermano? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Toda la prueba que vino a la vida de Job fue única y exclusivamente, no por pecado, no por haber violado alguna regla bíblica, fue para probar su fe delante de Satanás. Yo entiendo, hermano, y es claro que no era 100% perfecto Job, no era un santo 100%, pero la Biblia sí deja en claro que era un hombre íntegro y que era un hombre que estaba derecho con Dios. Su vida era transparente. ¿Tenía pecado? Probablemente sí. ¿Tenía fallas? ¿Tenía errores? Probablemente sí. Pero lo que quiero decirte es, el 99% de su vida o el 90% de su vida era íntegro con Dios, era honesto con Dios. Vi una película en esta semana junto con mi hija de una niña, la puedes buscar, está en Netflix, te la recomiendo mucho. No recuerdo cómo se llama, pero sale Eugenio Derbez ahí. Milagros del cielo. Bueno, búscala, te va a gustar. Pero bueno, te cuento la película. Al final se muere el perro. No, no es cierto. En la película hay una niña de 9 años que enferma, ¿no? Empieza a enfermar, la mamá está preocupada y los médicos dicen, no, pues hay algo que comió, es algo ahí leve, ¿no? La niña es que no puede comer, no puede tomar ningún producto de la leche y bla, 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 pero la mamá se da cuenta que no, la mamá se da cuenta que es algo más grave. Y al final el diagnóstico que dan los médicos cuando ya
analizan bien su caso, es que los intestinos no recibían las órdenes que enviaban las neuronas para digerir los alimentos. Las neuronas mandaban señal a los intestinos de digiere, ¿verdad? Y los intestinos no hacían caso. Entonces todo lo que la niña comía, pues obviamente tenía un problema ahí muy fuerte. Y entonces ves, y esta película es un caso real, es un caso verídico. Al final te sacan las fotos de la niña y de su familia. Bueno, pero el caso es que cuando la mamá está en el momento de la angustia terrible, ¿verdad? De que no sabe qué tiene su hija, de que ahora los médicos están diciendo que las neuronas, ¿verdad? No están ahí activándose con los intestinos, y cuando el punto está ahí crítico para la mamá, y la mamá es un manojo de nervios y de angustia y de terrible, y ellos van a la iglesia. Allí en la película, ¿verdad? Pasan que ellos son cristianos y van a una iglesia cristiana, y ahí está el pastor y adoran, y al principio de la película tú puedes ver a la mamá y al papá y a las niñas cantando y alabando al Señor, ¿no? Y luego viene este tiempo ya de crisis donde la niña está enferma, donde la mamá dice, wow, me están diciendo esto, es un caso terrible, es un caso que no tiene cura, es un caso difícil que solamente un médico en Boston, y nosotros vivimos en Texas, no, solamente un médico en Boston puede solucionar. Y cuando está en ese punto crítico, van a la iglesia y vienen unos hermanitos lindos y tiernos que nunca faltan en las congregaciones. Y los saludan al final y le dicen, bueno, mira, sabemos que tu hija está enferma. Sí, mi hija está enferma. Y sabemos que es grave su situación. Sí, es grave mi situación. Y hemos estado orando por ti. Ah, muchas gracias, se los agradezco, ¿no? Pero déjanos decirte que nosotros creemos que probablemente tu hija está enferma y no se cura porque tú estás en pecado. O probablemente tu esposo está en pecado. O probablemente hasta tu niña de 9 años es la que está en pecado. ¿Quién puede saber si yo estoy en pecado o tú estás en pecado, hermano? ¿Verdad? Y a veces juzgamos muy a la ligera, ¿verdad? Está enfermo, es por pecado. Eso es pecado, que se arrepienta, ¿no? Pero escúchame, pero en este caso con esta mujer, que es un caso verídico, no estaba en ningún pecado, solamente estaba enferma porque Dios estaba probando su fe. Y de hecho, la fe de esta mujer, después de eso, cae en picada y le dice al esposo, jamás voy a regresar a la iglesia. Pues claro, ¿quién quiere regresar con esos hermanitos, verdad? Y su fe se viene en picada y la mujer deja de creer y aún dice, no quiero orar, no puedo orar. Ya la situación era difícil y luego este hermanito viene y me dice, o tu hija de 9 años a lo mejor es la pecadora que necesita arrepentirse. ¡Wow! Pero escúchame, a veces nuestras situaciones difíciles vienen por causa de que Dios está solamente probando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Santiago capítulo 1, ve conmigo ahí por favor. Y lee conmigo el versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué cosa, hermano? Paciencia. La prueba de mi fe produce paciencia en mi vida para aprender a esperar en Dios. Ahora, yo no puedo autoengañarme. Yo no puedo estar viviendo en una prueba, en una tribulación difícil y pensar, es que Dios está probando mi fe, cuando yo ando con Margarita, la secretaria. ¿Verdad? Yo ando aquí agarrado de la mano con Margarita, la secretaria, escondiéndome en los cines para que ustedes no me vean. No, y pienso y digo, esta tribulación con mi mujer y mis hijos es porque Dios está probando mi fe. ¿Tú crees, Margarita? No está probando tu fe, necesitas arrepentirte. Pero escúchame, pero si yo ando bien, si yo le digo al Señor, Señor, no he pecado, no estoy en un pecado grave, no estoy violando tu ley, a lo mejor esto está viniendo a causa de que tú estás probando mi fe. Y si estás probando mi fe, entonces me voy a fortalecer.
entonces me voy a agarrar más de ti. Fíjate lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7 dice, para que, fíjate, afligidos en diversas pruebas, ¿para qué? Sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate, Pedro habla a los hermanos que les estaba escribiendo, les habla de persecuciones y de martirio que habían venido a sus vidas a causa del evangelio que ellos habían abrazado en el pasado. No estaban pasando por esa prueba de persecución, los hermanos a los que Pedro les escribe, no estaban pasando esa persecución a causa del pecado, sino porque su fe estaba siendo probada. Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando que te arrepientas, Pedro. Así le dice Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. ¿Verdad? Le dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado que te arrepientas, Pedro, porque andas en pecado. ¿Así le dice? No, le dice, yo he orado por ti para que tu fe no flaquee o no desfallezca, porque la prueba que va a venir a tu vida, Pedro, no es por pecado, no es por haber violado la palabra de Dios, es porque Dios está probando tu fe. Entonces, tú debes ser sincero contigo mismo y con Dios y debes decir, estoy en esta situación, ¿por qué? ¿Porque estoy en pecado? No, no estoy en pecado. ¿Porque estoy violando alguna ley bíblica? A ver, déjame checar. No estoy violando ninguna ley bíblica. Ok, entonces probablemente es porque Dios está probando mi fe. Y está viendo qué tan real es lo que canto y lo que predico en mi vida. Hermano, tengo el problema, ya no quiero venir a la iglesia. Dios está probando tu fe. Tienes que venir. No es que tengas que venir, ¿no? Pero debes de venir, ¿no? Porque ahí es donde ahí es donde le vas a demostrar al enemigo que a pesar de mi enfermedad, a pesar de la situación, a pesar de la dificultad, yo amo a Dios. Y cuando el hermano Paco aquí enfrente dice, hermano, amamos al Señor, no porque nuestro esposo nos ama, no porque tenemos la televisión nueva, no porque compramos casa, no porque tenemos el carro de lujo, amamos a Dios porque Dios nos ama. Y cuando tú dices, amén, ¿verdad? Bueno, eso se debe reflejar cuando tenemos los problemas. Eso se debe reflejar cuando estamos en el hospital. Eso se debe reflejar cuando estamos en la situación difícil. Porque Dios está probando tu fe. Y número 4, las pruebas también pueden venir por enseñanza o para enseñanza y crecimiento. Fíjate, la prueba, la tribulación, la angustia puede venir por pecado, puede venir por violar alguna ley bíblica, puede venir porque Dios está probando tu fe y tu confianza en Él, pero también puede venir para enseñarte y hacerte crecer. Fíjate lo que dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17. Fíjate, dice, por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, lo que Pablo estaba viviendo, las persecuciones, lo apedreaban, lo latigaban, pasó hambres, estuvo en 2 naufragios. Todas esas son tribulaciones, ¿sí o no? Eso no le vino a Pablo por pecado. Eso no le vino a Pablo por violar una ley bíblica. Eso no le vino a Pablo por probar su fe. Si alguien tenía una fe firme y segura, era Pablo, ¿no? Pero eso le vino a Pablo para hacerlo madurar y crecer.
Por eso Pablo dice allí en 2 Corintios, dice, porque esta leve tribulación, y fíjate que dice leve, ¿no? Eran pruebas increíbles, pero él dice, esta leve tribulación momentánea, porque ¿cuánto dura la tribulación? Nada más 1 año, nada más 3, nada más 4, nada más 10, pero eso comparado a toda la eternidad, pues es momentáneo, ¿no? Entonces dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice Pablo, o produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta prueba ha venido a mí para pulir mi carácter, para sacar algo bueno de mi vida, para, como el oro, refinarme. Como el fierro, afilar mi espada. ¡Wow! Las tribulaciones y las pruebas tienen el poder de fortalecernos y de hacernos crecer en el Señor. Pero eso se logra, escúchame por favor, si yo entiendo que esta prueba vino a mi vida para corregir algo de mí. Llámese carácter. Llámese actitud, llámese manera de ser, llámese manera de pensar o llámese manera de actuar. Y en este punto la prueba va a ser en vano si yo me dedico a culpar a los demás por la prueba que tengo y no logro ver que Dios está queriendo cambiar algo en mi vida. A lo mejor Dios está queriendo cambiar que yo soy orgulloso, a lo mejor Dios está queriendo cambiar que yo soy impaciente y me mete en pruebas para probar mi paciencia. No estoy en pecado, no he violado ninguna ley bíblica, no está probando mi fe, está queriendo pulir mi paciencia. Cada que manejo, hermano, y esto es verdad, Dios pule mi paciencia. Voy manejando y la persona de enfrente no lleva prisa, va a 40 kilómetros por hora, le aviento las luces, le toco el claxon, no se quita. Entonces yo me quito, todos los de acá van run, run, run. Y entonces yo voy por el retrovisor y cuando puedo pasarme, me paso. Y sucede que me paso exactamente cuando el que va adelante se le va la prisa. Y va a 40 kilómetros por hora. Y el que iba al lado de mí a 40 kilómetros por hora ya le aceleró. Y ahora todos, bum, 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 y ahora voy lento, ¿verdad? Digo, no puede ser. Y entonces yo, por eso me estoy quedando pelón, porque me jalo de los pelos, ¿verdad? Y es Dios tratando con mí. ¿Por qué esta tribulación, Señor? Es tu paciencia. Estoy tratando con tu paciencia. Escuché hace unos días a un pastor que traía una gran cantidad del dinero de su congregación, la traía en una cangurera porque iba a ir al banco. Y entonces él traía un montón de dinero, pero mucho dinero según él cuenta, ¿verdad? Y lo traía en la cangurera porque iba a hacer el depósito en el banco. Y entonces por alguna causa no llegó al banco y antes del banco fue a una tienda y empezó a ver ropa. Y entonces él dijo, voy a aprovechar, voy a comprar un pantalón, una camisa. Y entonces él, para probarse el pantalón y la camisa, deja la cangurera, ¿verdad? Y todo, y se pone el pantalón y le queda, se me ve, qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Y entonces se emociona tanto que se sale y paga la camisa y el pantalón y se va. Y la cangurera con todo el dinero se quedó ahí en los vestidores. Y entonces él, cuando se da cuenta después de no sé cuántos minutos, regresa corriendo y dice, mi cangurera, la olvidé. Y le dicen, sí señor, aquí está su cangurera. Y dice, qué bien. Y la abre, no había nada más que la cangurera. Y esto sucede en Estados Unidos. Y dice que él salió de la tienda, él lo cuenta, y dice que él dijo, perdóneme, pero cochinos gringos, ¿cómo es posible? Ellos no necesitan dinero, yo sí necesito dinero, ¿no? Esto era dinero de la iglesia. Y se enojó, hizo un berrinche terrible, se subió al carro y dijo, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. ¿Cómo se arrulló? Este es el país de la honestidad, este es el país del temor de Dios, ¿no? Y vociferó y gritó, se enojó, casi blasfemó, ¿no? Y entonces, ya que se calmó,
Dios le habló y le dijo, ¿crees que yo permití esto? Y él dijo, bueno, pues si nos ponemos a pensar, sí, tú permitiste esto. ¿Crees que yo permití que te robaran el dinero? ¿Que se te olvidara ahí? Sí. ¿Y sabes por qué fue? ¿Sabes para qué fue? Para mostrarte que el dinero está en primer lugar en tu corazón. Por eso te pones como te pones. Y dice que ahí empezó a llorar. Dios lo quebrantó, empezó a llorar, le dijo, perdóname, Señor, ¿verdad? Es verdad, el dinero está en primer lugar en mi corazón. Por eso me duele tanto y me da tanto coraje que se lo hayan llevado. Y se arrepintió. Y desde entonces dice que él dijo, nunca más el dinero va a ocupar el lugar que solamente Dios debe ocupar. Y se arrepintió. Yo debo preguntarme, ¿estoy en la situación en la que estoy a causa de que Dios quiere mostrarme algo que está mal en mi corazón y quiere corregirlo? No es necesariamente pecado, no sé si me explico. Lo que este hombre estaba, bueno, es pecado, ¿verdad? Tener en primer lugar algo antes de Dios, pero no era un pecado de adulterio, no sé si me estoy explicando, hermano. No era un pecado grave de wow, hermano, andas muy mal delante de Dios, ¿no? Era algo que son cosas que pasan desapercibidas. Nuestra impaciencia pasa desapercibida, ¿sí o no, hermano? Nuestro amor a las cosas materiales pasa desapercibida, ¿no? Pero Dios quiere tratar con ellas y nos mete de vez en vez, nos mete a tribulaciones, nos mete a pruebas, nos mete a dificultades para decir, ya ves, mira, esto quiero pulir. Y si en medio de la prueba tú no te das cuenta, ahí sigue la prueba. Ahí sigue la prueba porque tú ni cuenta te estás dando. La prueba está pasando desapercibida porque tú ni cuenta te estás dando que Dios está tratando. No, hermano, es esta mujer que Dios me dio por esposa, ¿no? Es este hijo rebelde, es este trabajo que no me gusta. No. La prueba está ahí por ti, porque Dios está queriendo cambiarte algo en tu vida. Voy a concluir con esto. El punto es que cuando estamos en tribulación y en prueba, debemos ser sinceros con nosotros mismos y debemos tener discernimiento, escuche esa palabra, hermano, para saber cuál es la causa por la cual estamos pasando por lo que estamos pasando. Si estoy en medio de la prueba a causa de mi pecado en mi vida, sería un gran desperdicio de tiempo y energía si estoy pensando que lo que está siendo probada es mi fe. No, lo que necesito es arrepentirme, porque de lo contrario, si no me arrepiento, la prueba va a continuar. Si nunca logro ver que la tribulación está tratando de quebrantar mi carácter, voy a permanecer ahí por años, porque sigo en mis propios errores. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser honestos y necesitamos exponernos a la presencia del Señor para que con la ayuda de Dios podamos traer solución y entonces la prueba verdaderamente pueda producir cambios y crecimiento espiritual. Voy a pedir, así como estás, no te pongas de pie, cierra tus ojos. No tienes que alzar la mano, no tienes que decir nada, solamente cierra tus ojos. Si yo te quiero preguntar esta mañana, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Por qué crees tú que vino a tu vida lo que está viniendo a tu vida? El problema, la circunstancia difícil en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu economía, en tu trabajo. ¿Por qué crees tú? Y para algunos la respuesta es muy clara. Para algunos rápidamente van a decir, ya sé, no necesito pensarle mucho. Es por el punto número 1, es por el punto número 2, o es por el punto de que Dios está probando mi fe, o es por el punto de que Dios está tratando con mi carácter, o no hay vuelta de hoja, hermano, es rápido, estoy en pecado, ando mal. Entonces yo te pido, si tú eres esa persona que rápido puede detectar cualquiera de los 4 puntos por lo cual está en la prueba, entonces haz lo que tienes que hacer esta mañana. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete, dile, Señor, perdóname.
Saca de mi vida este pecado que yo no he querido sacar. Saca de mi vida este pecado que yo he abrazado. Saca de mi vida este pecado que yo he tolerado, que yo no he permitido que tú me lo quites, Señor. Sácalo de mi vida, sácalo de mi corazón. Perdóname, límpiame, ayúdame, Señor. Renuncio a esto. O a lo mejor es porque estoy violando una ley bíblica, una regla bíblica. Señor, perdóname. Ya no quiero violar más esto, ya no quiero transgredir más tu palabra, ya no quiero. A lo mejor estoy en estas situaciones económicas porque no he aprendido a tener, como decía Jonathan hace un momento, dominio propio. No he aprendido a tener templanza porque soy egoísta o porque soy vanidoso o soy una persona que le gusta aparentar, dar la apariencia de algo. Padre, perdóname por eso en el nombre de Jesús, Señor. Limpia esto de mi vida, quítalo de mi vida. Ayúdame a entender que al final de cuentas, Señor, yo no soy feliz por lo que adquiero económicamente, sino que yo soy feliz porque tú estás conmigo y estás en mi corazón, Señor. O a lo mejor estoy en esta situación porque entiendo ahora que tú estás probando mi fe. Fortalece mi fe, fortalece mi confianza en ti, Señor. Porque esta situación me ha llevado a pensar que tú no estás conmigo, que tú te has alejado, que no estás a mi lado, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Me he enfriado tal vez, he dejado de orar, he dejado de buscarte precisamente por esta situación difícil. Perdóname, Señor. O probablemente tú estás tratando con mi carácter, Señor, y estás queriendo quitarme la impaciencia, o estás queriendo quitarme la falta de templanza, o estás queriendo darme más amor, más misericordia. Estás hablando a mi carácter, a mi personalidad, a mis sentimientos, a mis emociones. Probablemente soy muy visceral y me meto en problemas constantemente por ser tan visceral, Señor, y tú estás queriendo cambiar eso y estás queriendo transformarlo. Límpiame, Señor. Pero sea lo que sea, Padre, entiendo que la prueba ha venido por una causa y no soy ciego a esa causa. Reconozco esto en el nombre de Jesús.